a esfuerzos axiales en sistemas isostáticos e hiperestáticos. Ya en la clase de ayer con el ingeniero Segura estuvieron viendo lo que significa una acción sobre un elemento uniaxial y los efectos que esto produce, o sea, las deformaciones que genera, ya sean esfuerzos de tracción o de compresión. Cuando teníamos una barra en donde la sección transversal es de dimensiones mucho menor que la dirección de su eje, a la cual la sometíamos al efecto de una fuerza, esa fuerza, para transmitirse desde un extremo hacia el otro extremo, debe atravesar o debe transmitirse de lado a lado entre sección y sección. Si yo a esa sección transversal cualquiera la aislamos un poco, la separamos, de un lado voy a tener la acción de la carga y del otro lado voy a tener una distribución de tensiones internas que la vamos a denominar como tensiones normales. Y si a este eje lo llamamos como eje X, a la tensión normal la vamos a llamar también sigma X, que representa la tensión normal. ¿Y por qué normal? Porque es perpendicular al plano de la sección transversal. Por lo tanto, esa tensión que está transmitiendo la carga de un extremo al otro, lo vamos a calcular como el cociente entre la carga P y el área de la sección transversal. O sea, esa área es la sección, suponiendo de que en este caso el ejemplo de la barra tiene una sección uniforme, no varía de un extremo a otro, la tensión en cualquier punto del eje de la barra va a ser exactamente la misma y va a valer P sobre A, directamente el cociente entre la fuerza y la sección transversal. Esperen que lo voy a poner a grabar, que me olvidé. Bien. Entonces les decía, si tengo una barra sometida a un esfuerzo axial de una carga, en este caso la he puesto como de tracción, la carga para transmitirse de un extremo a otro lo hace a través de la distribución de esa tensión normal que llamábamos con la letra sigma y denominamos con su índice X porque está perpendicular al eje X, y el cociente entre la carga y el área transversal, ¿no es cierto?, va a ser igual a la tensión normal, que es la tensión que se genera en la sección transversal de la barra. Entonces, esa tensión, que en este caso es una tensión de tracción, me genera también un alargamiento. O sea, acá va a aparecer una deformación, en el sentido del eje de la X, que la vamos a denominar delta de X. Esa deformación, que en este caso va a ser un alargamiento, justamente porque la tensión generada es de tracción, va a estar asociada a la tensión que la genera a través de la ley de Hooke. Y la ley de Hooke, que decía que la tensión es igual a el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación específica, en donde la deformación específica la vamos a encontrar como el cociente entre la variación de longitud y la longitud original. O sea, si esta barra tenía una longitud original L0, luego de la acción de la carga se va a expandir en esa distancia delta de X. Entonces, el cociente entre ese alargamiento y la longitud original es lo que denominamos como deformación específica y la denominamos con la letra epsilon. Entonces, la ley de Hooke relaciona la tensión ejercida con la deformación generada a través de esta expresión en donde el módulo de elasticidad es una constante que depende del material.
En el caso de los materiales como ser el acero, que es un material de tipo elástico dentro de un cierto rango, si nosotros ensayamos y tomamos una probeta, que en general es una barra, y a esa barra la sometemos a la acción de una carga, a medida que yo aumento la carga, estoy acá graficando la tensión, o sea, el cociente entre la fuerza, la carga que está actuando sobre la sección transversal. A medida que aumenta la carga, aumenta también la deformación. Y en los materiales, como ser el caso del acero, que tiene un cierto rango de elasticidad, el gráfico es lineal dentro de un cierto rango. Bueno, acá estoy muy incómodo para dibujar, pero esto tendría que ser una recta hasta una determinada zona que la denominamos escalón de fluencia, en donde esa linealidad se pierde y dentro del material, dentro de la masa de la barra, se produce un reacomodamiento molecular que hace que la deformación aumente. Fíjense que el épsilon para este lado aumenta sin que la carga aumente. Entonces, en esa zona aparece lo que denominamos escalón de fluencia, luego aparece una sobreresistencia hasta que se produce la rotura. Entonces, dentro de este rango, si cargamos y descargamos la probeta, vamos a ver que la zona elástica, que es la que representa este sector, permite que la barra se estire y luego, cuando se descarga, vuelva a su longitud original, en forma elástica. Cuando llegamos al escalón de fluencia, en ese momento las deformaciones que se generan son de tipo permanente y la descarga va a generar una deformación permanente que va a estar dada justamente, en el caso que ¿no es cierto?, por este segmento. Si yo la vuelvo a cargar, va a volver por esta zona, va a volver al escalón de fluencia y si sigo va a volver a generar luego otra deformación permanente. Entonces, siempre que nos manejemos dentro del rango elástico, la ley de Hooke va a tener validez. O sea, en esta zona, ¿cierto?, desde acá hasta acá, eso sería el rango elástico. Y de acá hacia allá ya es el rango plástico. Esta zona es la que nosotros vamos a usar para trabajar dentro del límite que vamos a imponernos para poder trabajar con cierta seguridad. Otro concepto que tendríamos que poner es justamente la tensión admisible. ¿Qué es la tensión admisible? La tensión admisible es la que obtenemos a partir de la tensión de fluencia aplicándole un coeficiente de seguridad, en donde ese coeficiente de seguridad es mayor que 1. En general, para las estructuras metálicas, en el caso del acero, ese coeficiente es 1,75. Este suele ser 1,75 o 1,65. Bien. ¿Está claro hasta acá? Bueno. En el caso de... voy a borrar esto, vamos a continuar ahora con el planteo del primer problema del práctico. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. En el punto número 2 del práctico 1 hay una tensión
que a mí me da más grande que la tensión admisible. Y no sé si es que yo hice algo mal o si es que me puede quedar así el ejercicio. Eh, en el práctico, en el problema 2, ¿qué problema me dijiste? ¿En qué problema? Sí, en el problema de tanque. Y no, si yo justamente lo que quiero es dimensionarlo, quiero dimensionar, entonces tengo que partir de la tensión que ponen ahí, la tensión de fluencia, y dividir esa tensión de fluencia en el coeficiente de seguridad. En este caso, en el problema, queríamos tener una seguridad igual a 3. Nosotros acá estamos diciendo que tenemos 1,75. Entonces vos tenés que buscar la máxima tensión y en base a eso no dejar que supere ese valor. En este caso, si haces 240-3, te daría 80 megapascales. Entonces, la tensión límite tuya va a ser 80. Entonces, a partir de ahí, despejás el espesor. No sé si ha quedado claro. ¿Quedó claro? Bueno, seguimos. El problema que está planteado en práctico dice que tenemos una barra compuesta. Tiene una parte que es de hormigón y dentro del cuerpo de esa barra de hormigón tenemos barras que son de acero. O sea, es lo que denominamos una estructura de hormigón armado. Bueno, ahí en el gráfico del problema me olvidé de marcarla a la fuerza. Acá hay una fuerza P, que la vamos a considerar de compresión. Y esa carga P actúa en la barra, y la barra es de sección circular, en donde aparecen los 4 hierros del 12. Estos son hierros de diámetro 12 milímetros. Entonces, la acción de la carga esta va a generar un acortamiento, ¿no es cierto? Porque en este caso es de compresión la fuerza. Bueno, ahí yo he puesto en el texto del problema, dice alargamiento, pero en realidad, si la fuerza la estoy proponiendo de compresión, sería un acortamiento. Esa carga, desde este extremo, para llegar al otro extremo, que es donde está la reacción que haría la pared, ¿no es cierto? O el piso, supongamos que esto sea una columna, ¿no es cierto? Yo te decía una carga vertical, la carga que llega al piso va a ser igual a la carga P, y esa carga P se va a transmitir a lo largo de la barra en cada una de las secciones transversales, generando una tensión de tipo sigma. Entonces va a haber una tensión de sigma que va a ser igual al cociente entre la carga y el área de la sección transversal. Ahora, acá el área de la sección transversal está compuesta por hormigón y acero. Tenemos dos tipos de materiales que tienen dos comportamientos distintos. O sea, tenemos un material con un módulo de elasticidad y otro material que, en el caso del acero, tiene un distinto módulo de elasticidad. Entonces, a la tensión esta que voy a tener que comparar por un lado con la parte de la carga que toma el hormigón y la parte de la carga que toma el acero. Entonces, el tema va a estar en determinar cuál es la carga o cuál es la parte de la carga que toma cada una de los tipos de material que estamos trabajando, con el cual estamos trabajando. Entonces, vamos a tener una parte que toma el acero de la carga P, una parte que toma el hormigón, y la suma de estas dos, ¿no es cierto?, va a ser igual a la carga total P.
la carga que toma el acero, de alguna manera tiene que ser proporcional a la sección transversal que tenemos de acero, y la carga que toma el hormigón será proporcional o estará referida al área total, ¿no es cierto?, que tenemos del hormigón. En este caso, tiene un diámetro D. Y esto tenía una longitud original L. Bien. Entonces, de acuerdo a esta expresión, la tensión está en función de la carga y del área de la sección transversal. Entonces, la carga que toma P va a ser igual a la tensión sigma por A. Entonces, la parte del acero va a ser, la parte que toma el acero va a estar dada por la tensión del acero multiplicada por el área del acero. Y la parte que toma el hormigón va a ser igual a la tensión que está, a la cual está trabajando el hormigón por el área del hormigón. Y esto será igual a la carga P externa. Bien. A la tensión, a su vez, la podíamos relacionar a través de la ley de Coulomb con la deformación correspondiente. ¿Se acuerdan? La tensión sigma era igual al módulo de elasticidad por la deformación específica. Y además, a la deformación específica la ponemos como el cociente entre la deformación, que en este caso sería un acortamiento, y la longitud original de la barra. Entonces, a su vez acá, si de estas dos expresiones, podemos poner que la tensión sigma es igual a E por el delta de L sobre el L original, la longitud original. Entonces acá vamos a poner en función del acero, reemplazamos acá y tendremos que es el módulo de elasticidad del acero multiplicado por el delta de L, lo que se acorte, sobre la longitud original por el área del acero. Y lo mismo pasa para el hormigón. El módulo de elasticidad del hormigón por el acortamiento sobre la longitud original multiplicado por el área del hormigón. Y esto será igual a la carga P. Entonces, una consulta. sí, En la parte de cuando se multiplica el sigma del hormigón por el área del hormigón, ¿no hay que restar las 4 áreas de los hierros? ¿Puede despreciarlo? pero como, el área o la sección transversal del acero representa muy poco respecto del área total del hormigón, vamos a despreciar ese efecto y directamente vamos a considerarla como si fuese llena la sección. O sea, es despreciable la diferencia que habría. Bien. Entonces, acá vemos que deberíamos acudir a la digamos, condición de compatibilidad de deformaciones que relacione lo que es la deformación en el acero con la deformación en el hormigón. Si las barras están firmemente adheridas al hormigón, que justamente, si ustedes se han fijado, el hormigón armado se hace con barras que tienen una superficie con una determinada textura, o sea, es el acero conformado que le llaman, que tiene una determinada rugosidad que hace que cuando el hormigón se vierte sobre los moldes, sobre el encofrado y rodea a esas barras, la adherencia que se genera entre el cemento y el hierro hace que la barra quede firmemente adherida y no se pueda desplazar dentro de la masa del hormigón. Entonces, todas las deformaciones que se generen en el elemento van a ser compartidas por el acero y por el hormigón al mismo tiempo. Por lo tanto, en este caso, la barra va a cortarse un delta de L que va a ser igual para el acero que para el hormigón. Entonces, como el delta de L en el acero es igual al delta de L
hormigón es igual a delta de L, acá vamos a tener una relación entre los módulos de elasticidad que vamos a tener, ¿no es cierto?, a través de esta expresión. Entonces, de acá yo puedo, fíjense, el área del hormigón es conocida. Sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área del acero es conocida, son las 4 barras del 12. El módulo de elasticidad del hormigón es conocido. Es un dato que depende de justamente de las características del material, ¿no es cierto? En este caso el hormigón. Y el módulo de elasticidad del acero también es conocido. Por lo tanto, bueno, la longitud también es conocida. Por lo tanto, el alargamiento, o en este caso acortamiento, va a estar, si ustedes lo pueden despejar de acá, va a estar en función de la carga y de los otros parámetros, tanto geométricos como mecánicos. O sea que de acá yo podría, de alguna manera, encontrar cuánto se acortaría la pieza esta de hormigón. Profe, el área del acero, ¿tenemos que tomar solamente en cuenta una de las barras o tenemos que sacar el diámetro y sumarle a las 4, digamos? Bueno, las 4 barras están unidas a la sección transversal del hormigón. O sea, cuando se mueva esto, cuando se acorte, todas las barras van a acompañar el movimiento. O sea, en este caso, todas las barras se van a cortar lo mismo. Entonces, la sección resistente es el área total. ¿Está claro? Sí. Sería sacarle el diámetro y sumar las 4. Entonces sería en el primer miembro de esa suma, habría que multiplicar por 4. No, el primer miembro no, solamente el área del acero está compuesta por 4 barras del 12. Claro, Solamente, sí, en producto, digamos, de 3. Por eso es que decía como multiplicar por 4. Digamos. no te entiendo. Sí, a eso me refería, que tenemos que poner 4 áreas, digamos, de acero. Ahí. Claro, acá tenés 4 barras, entonces 4 por la sección de uno de los hierros. Bien, de esa manera... Disculpe. Sí. ¿Por qué ahí la diferencia de alargamiento del acero es igual a la del hormigón? Porque justamente lo que les decía, la barra, si ustedes se fijan, las barras que usan para hormigón armado tienen una textura superficial, que es lo que le llaman conformado que tiene la barra, que hace que cuando el hormigón se vierte sobre el molde y envuelve a las armaduras, el cemento se pega y se forma una zona de contacto que tiene una alta rugosidad. Entonces, todas las deformaciones que se generen, ya sean de alargamiento o de acortamiento en la pieza, van a estar ligadas entre sí, por lo tanto van a acompañar la deformación. O sea, si se acorta la pieza, se acorta tanto el hormigón como el acero. Entonces, el alargamiento o acortamiento que se genere va a ser igual para los dos. Entonces, la parte que toma el acero y la parte que toma el hormigón va a estar en función de los módulos de elasticidad del acero y del hormigón y del área que tengamos de cada uno de los materiales. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Profe, disculpe. ¿Por qué la longitud inicial del acero y del hormigón también son iguales, verdad? O sea, la longitud Claro, que tienen. la barra total, ¿no es cierto? La longitud original es la misma. La barra de acero y el hormigón tienen la misma longitud. Bien, gracias. Bien. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso la sección transversal de la viga es igual en toda su longitud, en todo su desarrollo. Por lo tanto, la tensión en toda la viga, toda la barra, va a ser igual, la tensión normal. ¿Qué pasaría si la sección transversal fuese variable?
Si yo tuviese, en lugar de tener un cilindro ahí, hubiese tenido, supongamos, una sección de tipo tronco cónica. La situación hubiese cambiado un poco. ¿Por qué? Porque supongamos que esto sea, o sea, yo lo voy a modificar acá, al dibujo, y vamos a ver qué pasaría si esta barra hubiese sido tronco cónica, con una sección transversal variable. Supongamos que la armadura esté adentro paralelo, ¿no es cierto? Pero la sección de hormigón varíe de un diámetro D a un diámetro, digamos, grande, de grande. ¿Qué pasaría con la tensión dentro de la masa del hormigón? No sería lo La mismo. tensión en esta parte va a ser la fuerza sobre el área, y el área es un área chica. Entonces, si fuerza sobre área, donde área es chica, la tensión es grande. Si yo me muevo en este sentido, el área para acá va aumentando. Por lo tanto, al aumentar esta área, el cociente, la tensión va a ir disminuyendo. Entonces, la tensión no es uniforme a lo largo del eje de la barra. Entonces, no podemos usar esta expresión así tan simple. ¿Por qué? Porque la variación de la longitud va a estar en función de la tensión. Entonces, si la tensión varía, la relación esta también va a ir variando. ¿Está? O sea, el módulo de elasticidad es constante porque es el mismo material. Pero si varía la tensión, la deformación específica también varía. Y si varía la deformación específica, el alargamiento o acortamiento va a ser distinto, depende del punto en que se esté analizando. Por lo tanto, si la tensión depende de una función del área, la deformación también va a depender de una función del área. Por lo tanto, no podemos usar tan libremente, así como lo hemos usado acá, a la expresión esta. ¿Está? Porque acá yo consideraba que mi tensión era constante de un extremo al otro. Pero en este caso que estamos planteando ahora, la tensión varía. Al variar, como les digo, en función del área, el área no es la misma, la deformación no es la misma, por lo tanto no podemos aplicar este criterio. Y ahí lo que tendríamos que hacer es ya integrar, analizar una zona en donde, si esto es un elemento diferencial pequeño, yo podría considerar, por ser pequeño, que tengo como si fuese un cilindro, en donde acá tengo un diámetro de X. Ese diámetro, yo puedo suponer que en los dos bordes es igual, porque al ser muy pequeña la separación entre los dos bordes, puedo asumir que esto es como si fuese un cilindro. Entonces, la tensión dentro del cilindro ese sí permanece constante. O sea, desde un borde al otro borde, la tensión va a ser la misma. Entonces, yo puedo encontrar el alargamiento de este pequeño elemento. ¿Está? Entonces, para ese caso, yo podría tener que el delta de dx es igual, si yo lo despejo de acá, sería igual al sigma por la longitud original dividido en e. Sería entonces igual a sigma por la longitud original, ¿cuánto es? Dx. Y el módulo de elasticidad E. Entonces, para ese pequeño cilindro, yo puedo encontrar el alargamiento. Y luego, si yo integro desde este punto hasta este punto, voy a sumar cada uno de los pequeños alargamientos de eso, y de esa manera podría encontrar el alargamiento o acortamiento de toda la barra. ¿Está claro cuál es la diferencia? En principio, el planteo que tenemos hecho en el problema es simple. Toda la barra tiene la misma sección, por lo tanto la tensión es constante, entonces puedo encontrar la deformación específica, porque al tener una tensión uniforme, la despejo de acá directamente. En el caso de la sección variable, yo tendré que encontrar el alargamiento en cada elemento de estos diferenciales, integrar entre un extremo y otro, y de esa forma recién encontrar el alargamiento total. ¿Está claro cuál es la diferencia de concepto? Sí, profe. Sí.
Bien. Claro. Bueno. En principio, bueno, ya se nos está por cortar el horario. Nos volvemos a conectar en la misma sala. Nos volvemos a conectar de vuelta. Ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Estamos todos de vuelta? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Bueno. Vamos a continuar ahora. Esto, digamos que es un poco el concepto para resolver el primer problema del práctico, donde dice determinar la variación del alargamiento a lo largo del eje longitudinal de la pieza de hormigón armado, la cual se encuentra sometida a una carga del extremo P. Expresar los resultados en función de P. O sea, P, digamos, acá no tiene valor, lo que da en función de P nomás. Las medidas son expresadas, bueno, está el hormigón que tiene un módulo de elasticidad de 20 gigapascales, el acero tiene 210 gigapascales, y la relación o sea, el diámetro de la barra de hormigón es de 20 centímetros, la longitud 2 metros, y las barras son 4 hierros del 12. Bueno, lo que quiero ver ahora es un poco lo que estábamos viendo ya con el ingeniero en la clase de ayer. Vamos a pasar los problemas estos y voy a dar unos conceptos que son importantes en cuanto a la forma de graficar y los conceptos de deformación con el método de Wiliot. Ayer el ingeniero les daba un ejemplo en donde tenían dos barras, las cuales se vinculaban mediante la articulación y de las cuales cargaban una fuerza P en esa articulación. El ejemplo que él dio, que ustedes lo van a tener ahí en la teoría que le va a pasar, era simétrico, por lo tanto, la carga P se distribuía de la misma manera en las dos barras. Y si las barras son de la misma sección transversal, las deformaciones que se van a generar también van a ser iguales. Ahora, como para ver una variante de eso, la vamos a hacer excéntrica, o sea, asimétrica. Y vamos a suponer que las barras están dispuestas de esta manera. O sea, que hay un ángulo distinto para cada una de las barras. Entonces, tenemos la carga P actuando en la articulación. Las dos barras van a tener la misma sección transversal. Supongamos que la sección transversal es A, ¿no es cierto? Igual para las dos barras, pero esta barra, la barra 1, tiene una longitud L1 y esta barra 2 tiene una longitud L2. La carga ahora se va a distribuir en el nudo siguiendo la regla del paralelogramo. Entonces, por un lado, a la carga, yo le voy a tener que descomponer según las dos direcciones. ¿Está? Supongamos que estas son en escala. Las fuerzas. Entonces, la carga P se descompone en estas dos direcciones. Por lo tanto, acá voy a tener una fuerza F1 y acá voy a tener una fuerza F2. La fuerza P, según la deformación, según la alineación de la barra 2, me va a generar acá una reacción F2. Vamos a poner nuestro color acá. Y sobre la barra 1 me va a generar una fuerza F1, en donde F1 y F2 se oponen a las descomposiciones estas que hicimos en nuestro paralelogramo.
¿Está? Entonces, fíjense que ya hay una cierta asimetría en cuanto a lo que es geometría y en cuanto a lo que es distribución de carga. La fuerza F2 es más chica que la fuerza F1, por lo tanto, esta toma menos carga que esta otra. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la deformación? La deformación, según el esquema que vieron ayer con mi ingeniero a través de método de Williot, contempla dos situaciones dentro de lo que es el alargamiento o la deformación de la barra. Una es el alargamiento en sí, o acortamiento, y otra es el giro que se puede llegar a producir, que siempre lo vamos a considerar perpendicular al radio respecto del cual giraría. Fíjense, si este punto, que es la unión entre las dos barras, baja un poco, ¿por qué? Porque la carga P nos está estirando, este punto va a pasar a otra posición, o sea, si yo tengo, yo lo voy a hacer acá abajo un poquito más grande, lo voy a separar del dibujo, pero si yo tengo esta barra a esta posición y la llevo en este punto, ¿no es cierto? Termina acá, y la llevo a esta otra posición, la barra, supongamos que este es el punto A, no, acá no punto nada, vamos a llamar el punto C a esto. El punto C pasa a la posición C', o sea que hay un desplazamiento del punto por la acción de la carga. La barra, como está unida a ese punto en la articulación esta con la otra barra, debe acompañar ese desplazamiento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace alargándose, en este caso, según la misma dirección del eje de la barra y luego girando en forma perpendicular hacia el punto de equilibrio final. Entonces, acá aparece un alargamiento delta de L1 correspondiente a la barra 1 generado por la fuerza F1 y luego un giro. El giro no produce ninguna tensión, ningún esfuerzo dentro de la barra, pero el alargamiento sí, está generado justamente por la acción de la carga F1 en la barra correspondiente. Bien, ¿qué pasa ahora con la barra 2? La barra 2 está unida en el mismo nudo, por lo tanto debe acompañar también ese desplazamiento. Si esta era la barra 2, yo la voy a dibujar acá. Este nudo, al pasar hasta esta posición, el punto de contacto, que está obviamente también perteneciendo a la barra 2, debe acompañar esa deformación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se va a alargar y luego va a girar en forma perpendicular hasta encontrar el punto de equilibrio. Entonces acá va a aparecer un delta de L2, que es el alargamiento de la barra generado por el efecto de la fuerza F2. Esos dos alargamientos para cada una de las barras están asociados a las fuerzas que nos generan y, de acuerdo a la ley de Hooke, están relacionando la tensión con la deformación correspondiente. ¿Está claro? Entonces, la ley de Hooke decía que la tensión sigma era igual a la fuerza sobre el área y es proporcional a la deformación específica. Acá podemos poner, teniendo en cuenta que el épsilon era igual a delta de L sobre L, relacionando estas tres expresiones, yo puedo poner que la fuerza sobre el área es igual a módulo de elasticidad por delta de L sobre L. Entonces, el alargamiento que se genera, delta de L, lo voy a despejar de acá, va a ser igual al cociente entre la fuerza y el área, multiplicado por la longitud original de la barra y dividido en el módulo de elasticidad del material componente de la barra. En este caso, en general, siempre trabajamos con acero. Es el material estructural por excelencia.
aunque también puede ser bronce o puede ser aluminio también. Bien, entonces veo que para la barra 1, si yo tengo esta barra 1, acá tendría el delta de L1, acá tendría la fuerza 1 y tendría la longitud L1. El área hemos dicho que iba a ser igual para ambas barras. Para la barra 2 voy a tener el delta de L2, la fuerza 2, el área es la misma, la longitud de la barra 2 y el módulo de elasticidad, obviamente, que es el mismo porque corresponde a la 0. Bien, esto es en cuanto a lo que estamos hablando de deformaciones. En cuanto a las fuerzas, acá, por trigonometría, en forma, digamos, analítica, podemos encontrar la relación de la fuerza F1 y F2 con la fuerza P actuante. O sea que la condición de equilibrio que yo puedo tomar acá, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, supongamos que acá vamos a tener el ángulo alfa y acá vamos a tener el ángulo beta. Yo acá podría plantear como condición de equilibrio que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Disculpe, Entonces, profe, ¿podría grabar esta parte? ¿cómo, perdón? ¿Podría grabar esta parte? Ah, cierto, me olvidé de grabar. Bueno, haciendo un resumen, vamos a tener este sistema que es asimétrico, tengo la carga actuante en este nudo, tengo dos barras, la barra 1 y la barra 2. La descomposición de la carga P según estas dos direcciones se va a hacer con el esquema del paralelogramo. De una forma analítica yo puedo decir, por ejemplo, que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0, entonces puedo plantear que la fuerza F1 por el seno de alfa, la fuerza F1 por el seno de alfa, más la fuerza F2 por el seno de beta, va a ser igual a la carga P. O sea, mi condición de equilibrio, que sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, relaciona la fuerza F1, la fuerza F2 con la carga P. Esto es condición de equilibrio de fuerzas. Pero tengo dos incógnitas. No conozco cuánto vale F1 ni conozco cuánto vale F2. Pero, por otro lado, si yo analizo lo que es la compatibilidad de deformaciones que tengo que tener actuando también en el elemento estructural veo que cuando la carga actúa, el punto C va a bajar, va a descender, en este caso va a acompañar justamente al efecto de la carga P. Por lo tanto, el punto C, aislándolo del esquema va a pasar de la posición C a la posición C'. Como las dos barras están unidas entre sí en ese nudo, las dos barras deben acompañar ese desplazamiento. ¿Y cómo lo hacen? A la barra 1, que está unida acá, ¿no es cierto?, se le va a generar un alargamiento, delta de L1, siempre alineado con el eje de la barra. Y luego, para pasar de esta posición hasta el punto C', solamente gira en forma perpendicular. Lo mismo pasa con la barra 2. La barra 2 se va a alargar en la línea de acción del eje original de la barra y luego va a girar en forma perpendicular. El giro que nosotros consideramos perpendicular, en realidad, si ustedes ven, ¿no es cierto?, siempre que la barra esta se genere un giro, va a describir acá un arco de circunferencia. Pero dado que las deformaciones siempre en las estructuras son pequeñas, ese arco de circunferencia es asimilable a un pequeño segmento recto y perpendicular al radio. Por lo tanto, nosotros hacemos esa asimilación, digamos, de que ese pequeño arco de curva, ¿no es cierto?, de circunferencia, es un segmento recto y perpendicular. El giro de la barra respecto de ese punto no genera ningún tipo de esfuerzo en la barra, sí lo genera el alargamiento, que está producido por la acción de la carga F1 y F2 en el caso de
cada una de las barras. Entonces, para poder encontrar la relación entre F1 y F2, necesitamos, además de la condición de equilibrio que hemos planteado acá, la condición de compatibilidad de deformación. Y la compatibilidad de deformaciones la armamos a través de este esquema que hemos hecho, en donde, aprovechando la ley de Hooke, en donde sabíamos que la tensión es igual al producto del módulo de elasticidad por la deformación específica, y como a la tensión la definimos como el cociente entre la fuerza y el área, teniendo en cuenta que la deformación específica es la variación de longitud sobre la longitud original, vinculamos estas tres expresiones y podemos determinar cuál es la relación entre el alargamiento, la carga actuante, la longitud original, el área y el módulo de elasticidad correspondiente. Entonces, para cada barra, si la particularizamos, tenemos que delta de L1 es igual a F1 sobre el área, que en este caso habíamos dicho que las dos barras las íbamos a hacer de la misma sección, multiplicado por la longitud original L1 dividido en el módulo de elasticidad. Y la barra L2 de la misma manera sufre un alargamiento delta de L2 igual a la fuerza F2 sobre el área por la longitud original L2 y el módulo de elasticidad correspondiente. Bueno, y acá aprovechamos el esquema de Williot, ¿no es cierto? Esto es el diagrama de Williot, lo que vieron ahí con el ingeniero Segura en la clase de ayer. Podemos relacionar los alargamientos con entre las dos barras. Entonces, de este esquema, sabiendo que se arman triángulos rectángulos acá, yo sé que esto era, a ver, el ángulo, fíjense, el ángulo alfa, el alfa se repite acá. Sería acá, la línea esta, es aquí, ¿no es cierto? Este sería el alfa. Y en el caso de beta, estaríamos acá. Este sería beta. Por lo tanto, puedo relacionar los alargamientos de esto con la parte trigonométrica. Fíjense que delta de L1 sobre seno de alfa es igual a delta de L2 sobre, coseno de alfa sería, a ver, no, seno también, delta de L2 sobre seno de beta. Entonces, de este gráfico, de acá, vamos a hacer así, la parte de compatibilidad de deformaciones, tendríamos delta de L1 sobre seno de alfa, o sea, este lateral, es igual a delta de L2 sobre seno de beta. Entonces, si yo ahora reemplazo estas expresiones en esta ecuación, voy a relacionar la deformación delta de L1 y delta de L2 con las fuerzas F1 y F2. Y de esa manera armo un sistema entre la condición de equilibrio que hemos puesto acá y la condición de compatibilidad de deformaciones, que arma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son F1 y F2. Entonces, entre esta y esta otra, armo el sistema y encuentro F1 y F2. Entonces, de esa forma puedo resolver este esquema y relacionar las deformaciones correspondientes entre las barras.
¿Está claro más o menos cuál es el esquema, cuál es el sentido, digamos, de armar una condición de compatibilidad de deformaciones digamos, y de compartir, digamos, con las condiciones de equilibrio y de esa forma encontrar la relación entre las deformaciones y los esfuerzos actuales? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, esto lo vamos a utilizar. Profe, una pregunta. Sí. Te escucho. O sea que en la parte de las relaciones entre los senos, por ejemplo, delta de L1 sería F1 sobre A por L1 sobre E sobre el seno de alfa, y lo mismo para delta de L2. O sea, de ahí despejo, ponenle, supongamos delta de L1, paso multiplicando el seno de alfa, y de ahí dejo una función delta de L2, lo transformo en F2 por L2 sobre A por E. Claro, o sea, acá el delta de L1, yo reemplazo esto que tengo acá y lo mando acá. Delta de L2 lo mando acá. Entonces acá voy a tener una ecuación donde va a aparecer F1 y F2. Y acá tengo otra ecuación donde también aparece F1 y F2. De ese sistema, despejo una y la pongo en la otra, ¿no es cierto? Encuentro los dos valores de F1 y F2. ¿Está claro? Bien, bien, Esto gracias. lo vamos a utilizar mucho y principalmente en el caso de los sistemas hiperestáticos, por ejemplo, el del problema número 3 que vamos a ver en la próxima clase. Acá digamos que la aplicación esta es muy simple y en realidad, si yo me pongo a analizar, acá yo a F1 y F2 lo puedo encontrar desde acá directamente. ¿Por qué? Porque conozco la relación entre los ángulos. O sea, yo acá no me haría falta la compatibilidad de deformaciones, si yo me pongo a plantearlo así. O sea, el esquema lo vamos a utilizar cuando trabajemos con un sistema hiperestático. Pero la aplicación es válida porque acá, de esa manera, estoy viendo la relación que hay entre los alargamientos y las fuerzas que los generan. Y luego, el diagramita de Williams nos sirve para relacionar esos alargamientos con los giros correspondientes y llegar a definir la ecuación de compatibilidad de informaciones que hicimos ahí. ¿Está? O sea, esto que hemos hecho ahora, lo que hemos planteado ahora, es justamente lo que nos va a servir para la próxima clase, que va a ser el problema 3. Y el problema 2 lo vamos a ver cuando también el próximo lunes complete la teoría del método de Castigliano, el ingeniero Segura. De manera tal de que bueno, hasta ahora, digamos, esto lo vamos a suspender ahora para poder avanzar más el día martes. Bueno, ahora voy a cortar la Ingeniero, sí. Disculpe, ¿cuál es el área A que consideramos? El área es una sección transversal de una barra, o sea, esto estoy, digamos, utilizando con forma genérica. O sea, cuando uno después quiera dimensionar, yo voy a encontrar cuál es el valor de la fuerza real F1, y esa fuerza va a ser la que nos va a mandar para poder dimensionar. ¿Y cómo dimensionábamos esto? Si yo sé cuánto vale F1, supongamos que F1 sea igual a la fuerza máxima, ¿cierto? Entonces, si yo sé que la tensión sigma es igual al cociente entre la fuerza y el área, si yo quiero encontrar el área necesaria, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza máxima sobre la tensión admisible. Entonces, o sea, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy buscando un área de manera tal de que cuando actúe la fuerza máxima, esa área esté trabajando como límite a la tensión admisible. A partir de esto, yo tengo que buscar lo que denominamos el área adoptada. ¿Por qué? Porque el área necesaria es un área ideal que haría que justo la barra trabaje esa tensión admisible. Pero en realidad yo tengo que recurrir a lo que el fabricante produce y a lo que en el comercio se vende. O sea, si yo tengo una necesidad, digamos, supongamos que necesito
2,5 centímetros cuadrados. Yo no voy a ir al comercio, supongamos a EMI o a Remetal o a cualquier ferretería a decirle, dame una barra que tenga 2,5 centímetros cuadrados. El vendedor que va a decir, mira, tengo barra del 10, del 12, del 20, elegí vos. Yo no te voy a dar una que vos, no te puedo hacer fabricar una barra que tenga esa sección. Entonces, el área adoptada es lo que aparece y que siempre debe ser mayor o igual al área necesaria. ¿Está? Entonces, el área necesaria es lo que a mí me permite decir, bueno, yo con esto estaría al límite. Voy a buscar un área que la cubra. Entonces voy a buscar un área que esté cerca de esa área necesaria, pero en general siempre va a ser mayor. Y depende de lo que uno encuentre en el comercio. De esa forma yo adopto un área, supongamos que adopte una barra de hierro redondo del 20. Entonces estas dos barras van a ser del 20. Entonces en mi expresión acá, esta área va a ser la que corresponde al hierro de sección transversal de correspondiente al hierro del 20. ¿Está? Sí, ingeniero, muchas gracias. Nuestro resultado final lo tenemos que basar en el PI de hierro que se comercializa entonces. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, muchas gracias. Bueno. Miguel, ¿me puedes explicar una última vez cómo quedaría el sistemita de la F1, F2 que está en verde cuando reemplace el que está en rojo? Porque no me quedó muy claro. Bueno, voy a borrar esto aquí arriba y lo hacemos ya directamente. Delta de L1 sobre seno, delta de L1 va a ser igual a F1 por L1 sobre E por A, dividido en el seno. Esto es igual a delta de L2, o sea, esta parte, delta de L1. Esto es igual a delta de L2. Delta de L2 es la fuerza 2 por L2 sobre E por A por 1 sobre seno de beta. Esto que está acá es delta de L2. Entonces, este sistema con este otro sistema permite determinar F1 y F2. ¿Quedó claro? Ahora sí, que lo acabo de pasar en limpio, sí, ahora sí ya quedó clarito, gracias. Perfecto, profe. Listo. Bueno, voy a parar acá la grabación y voy a ver si puedo subirla a las dos charlas. Bueno, dejamos entonces acá.